Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Estoy viendo la sala de espera que se están uniendo varios. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Cómo va el proyecto final? Aló, Alice, ¿cómo ¿Cómo están? está, profe? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. hola, profe. Olis. Bueno, me imagino que ya la mayoría de ustedes ingresó a la sesión número 13, ¿verdad? ¿O no la han visto todavía? Son capaces y no la han Yo ni visto. le he abierto, profe. Yo sinceramente ¿Qué va, no, profe? profe. Qué bárbaro. Bueno, en la sesión número 13, pues prácticamente terminaríamos lo que sería la asignatura Fundamentos del Diseño, ¿verdad? Terminamos con la parte que es la tridimensión, el uso de sólidos, también miramos lo que era un poco sobre estructuras, también miramos lo que eran los prismas y los cilindros. Y en esta sesión número 13 tenemos dos temas, los cuales vamos a realizar al final una maqueta de uno de esos temas, ¿verdad? Cualquiera de ambos, y vamos a elegir para poder realizar el último ejercicio acumulativo. Recuerden que ya tienen asignado cuál es el examen para que tuvieran tiempo y poder pensar, poder desarrollar buenas ideas y también poderlas plasmar, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí damos por concluido lo que sería la parte de lo que lleva pues el libro que hemos estado utilizando para poder formular todas las sesiones de clase. Entonces, en la primer parte les va a salir una evaluación docente que específicamente es una evaluación hacia mi persona, así que sean muy sinceros, cualquier comentario lo ponen en recomendaciones, ¿verdad? Y por favor, háganla, si ya la hicieron, pues gracias. Igual espero que la hagan en estos días, ¿verdad? Luego de eso viene un primer video explicativo donde se habla un poco acerca de las estructuras. Entonces, luego de eso, vamos a adelantar un poquito el video, estructuras lineales. Entonces, si ustedes se fijan, los que han podido entrar ya a la sesión, recuerdan que cuando estuvimos viendo lo que eran los prismas, les hablé un poco acerca de los filos, de las caras,
y toda esa parte que era a nivel constructivo de esa figura geométrica, por ejemplo, un prisma cuadrangular. Entonces, lo que venimos a retomar en esta parte de esta asignatura, perdón, de esta sesión de clase, es la utilización de los filos. Si los filos bien, ustedes se fijan, son como marcos, ¿verdad? Estructurales de una figura geométrica, ¿verdad? Pero también pueden construir figuras más complejas utilizando la repetición de lo que sería los, los marcos y también las estructuras en sí de lo que serían las figuras, ¿verdad? Hay también unos tipos de uniones que de hecho, pues, cuando se trabaja con elementos un poco más grandes y más sólidos, por ejemplo, se me ocurre una tabla de 20 centímetros por 1 centímetro de grosor, tal vez podríamos utilizar ya un poco lo que serían estos tipos de uniones, macho y hembra, ¿verdad? Todo esto va a depender de cómo es la pieza y también las dimensiones de la pieza, porque si por ejemplo, ustedes ya creo que han trabajado con lo básico, que son los palillos de madera, los palillos que usan para los famosos chocobananos, que son los que resuelven en este caso. Esos palillitos son bastante prácticos porque como son figuras más pequeñas, ¿verdad? Las que están realizando, a la hora de unir, pues no hay mucha complejidad. Lo que sí tienen que hacer, por ejemplo, es que tener mucho cuidado con la pega y también con esa parte de que tener las manos limpias para poder realizar lo de las uniones, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí la explicación en sí es cómo ustedes trabajan la estructura, perdón, sí, cómo trabajan las estructuras lineales a partir de lo que serían los marcos. Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice componentes de las estructuras lineales y sale el ejemplo de un marco, ¿verdad? Si se pueden fijar, están las dos caras, ¿verdad? Que serían la cara superior y la cara inferior y cómo termina de complementar lo que sería un cubo a partir de cuatro piezas, ¿verdad? Entonces, asimismo, luego de eso aparecen otros ejemplos donde prácticamente es igual al 357, ¿verdad? Recuerden siempre estarse guiando de acuerdo al concepto. Sale luego lo que sería el número que corresponde a la figura, ¿verdad? Como ejemplo. Y aquí más abajo salen ejemplos con variaciones de figura. Entonces, por ejemplo, aquí hay un estilo de prisma triangular, ¿verdad? Entonces salen los dos marcos de un triángulo, ¿verdad? Equilátero. Y luego de eso salen unas líneas punteadas que significan las uniones de estos, así como aparece en el primero, esas tres reglitas, por ejemplo, por así decirlo, esas tres reglitas que unen y permiten hacer una estructura lineal de la figura geométrica. Aquí un poquito ya en las 359, pues el ejemplo cambia en cuanto a que hay dos tipos de caras, que sería la parte inferior, que es un cuadrado, ¿verdad? Y la parte superior, que es más pequeño y es un rectángulo. Y luego los filos no son filos de 90 grados, sino que son filos que pueden tener aquí oscilando un 80, un 60 o unos 60 grados. De ahí hay una cierta modificación en lo que sería el diseño, ¿verdad? De la estructura lineal. Entonces, ¿qué es lo que vemos prácticamente en ese tipo de estructura lineal? El componente, como el esqueleto, por así decirlo, de lo que sería una figura geométrica, que también le podríamos llamar los filos de este. ¿Ok? Entonces, yo creo que hay como dos de sus compañeros que ya me entregaron avances acerca de esto, ¿verdad?
hablamos de las varillas, de los soportes y los tipos de estructura a la hora de poder realizar una estructura lineal. Si ustedes se fijan, es bastante sencillo, no hay ninguna complejidad con respecto a lo que sería poder hacer ese tipo de estructuras, ¿verdad? Pero sí, aquí es donde ya hablamos acerca de la repetición de marcos lineales. Recuerden que siempre, de hecho, en esta asignatura se toca lo que son el diseño de módulos, tanto bidimensionales como tridimensionales. ¿Por qué siempre en el diseño hay esa parte de tocar la modulación, ¿verdad? La repetición de la figura. Uno, porque es una forma más estética a la hora de diseñar o hacer, por ejemplo, un tipo ¿se acuerdan aquel trabajo que hicimos de repetición, que fue el examen? ¿Cómo se llamaba ese trabajo? ¿No se acuerdan? ¿Aló? Lo oigo bien callado. ¿Cuál trabajo? El examen que hicimos, ¿cómo se llamaba? El primer examen que hicimos, que era de repetición. Tenía un nombre. Módulo. Ajá, pero el supermódulo, luego ¿a qué se convertía? No se acuerdan. No me acuerdo. A supermódulo. Ajá. Se le fue el avión, ¿verdad? Bueno, entonces a la conclusión que quiero llegar es que también en esta parte que es la tridimensión, nosotros utilizamos el diseño de los módulos. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos de tipos de módulos, uno donde sus caras y sus filos son iguales y forman un cuadrado. Luego de eso hay una repetición de 4 cuadrados, los cuales forman una columna o también podría formar, si ustedes se fijan, como un prisma cuadrangular. Ya. Entonces, luego en la parte de abajo ya hay una modificación de las caras de lo que sería la estructura lineal. Entonces, a la hora que se repite, sucede como un estilo de quebrantamiento, ¿verdad? A la hora de unir y poder representar con ese tipo de módulos una, eh, por decirlo así, un prisma. Este prisma son como prismas de quebrantamiento. Entonces, si ustedes se fijan, esta parte pues, es bastante sencilla, pero es esencial que ustedes la conozcan, pues, porque es a partir de cómo se forman las estructuras. Si no, si no las vemos solo como un sólido, sino que lo vemos como líneas, pero en la parte tridimensional. Ahora luego está lo que es los agrupamientos de módulos y repetición. Entonces, aquí de hecho, si ustedes se fijan, hablamos un poquito de lo que hemos venido desarrollando también, que son los módulos en cuanto a la posición, la dirección, cómo se entrelazan, cómo crear otras formas a partir de dos módulos, ¿verdad? Y eso ya sería como tocar las interrelaciones de formas, ¿se recuerdan de eso? De hecho, es una parte bastante fundamental, no solo en lo que es este tipo de asignaturas, sino que también lo van a retomar en otras asignaturas como los software, también en otras asignaturas como modelado tridimensionales, se mira bastante lo que son las agrupaciones de módulos y repetición, las interrelaciones de forma que tenían que ver con intersección, con uniones, con toques. Entonces, eso siempre se viene repitiendo en lo que es fundamentos del diseño, ya la parte de modulación. Luego, más adelante, tenemos esta parte de aquí que era prácticamente lo que les estaba diciendo. Dentro de los marcos superiores e inferiores están las variedades de soporte,
Después de esto, los soportes adicionales. Esto va dependiendo del tipo de figura más compleja que ustedes quieran realizar, ¿ya? Sí las tienen que conocer porque en algún momento podrían hacer algún ejercicio o en alguna materia se les ocurra realizar un tipo de ejercicio creativo que pueden utilizar este tipo de conceptos. O bien cuando lleguen a diseñar también elementos tridimensionales, tal vez la propuesta de un stand de publicidad o tal vez un módulo para un evento. Todo esto en algún momento determinado les puede servir, ¿ya? Hay muchos diseñadores gráficos que no solo se dedican a imprenta, sino también que se dedican a montajes de eventos. Entonces, saber y conocer cómo es una estructura y cómo pueden modificarla y utilizarla, les va a ayudar también a esa parte profesional, ¿ya? Entonces, seguimos y nos vamos un poquito más para adelante, donde están algunas representaciones de lo que nosotros miramos en la parte bidimensional de fundamentos del diseño, ¿verdad? Aquí lo volvemos a ver, pero ya en la parte de cómo aplicar a un sólido, ¿ya? La interpenetración de formas, aquí salen dos formas iguales, cómo se interpenetran, y una forma mayor y una forma menor también, cómo se interpenetran, ¿verdad? Dice que una estructura lineal más pequeña puede dar suspendida dentro de la otra con elementos adicionales para sostenerla y colgarla. Ya cada uno de ellos pues tiene su concepto. Ustedes lo van a ir viendo. Luego de eso está un ejemplo, el cual habla acerca de cómo se utiliza en una estructura. Ya, por ejemplo, lo que nosotros hicimos en los planos seriados, ¿se acuerdan? Pero aquí, a nivel de poder construir una estructura, ¿verdad? Donde se mire todo su componente y luego repetir esa misma estructura y crear una forma compleja, ¿ya? Si ustedes se fijan, todo esto son diseños independientes, ¿verdad? Estos son los filos de los prismas, ¿ya se fijaron? Solo esta es la estructura del prisma, ¿ya? Entonces eso lo hace bastante interesante porque se juega con líneas, ¿ya? Hay que tener bastante precisión, sí, para que esto le salga a 90 grados, lo que serían las cajitas, por ejemplo, en este caso. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 prismas, 9 estructuras lineales de prisma, los cuales si se fijan, quisieron representar movimiento también y conformaron una estructura bastante interesante. Luego de eso tenemos también lo que son unas estructuras un poco más complejas, que va dependiendo de lo que sería aquí dice modulación inferior, arriba una sección de módulo, igual siempre un módulo, el cual se repitió, ¿ya? Entonces, prácticamente el ejercicio va a consistir en que ustedes conceptualicen un diseño y que puedan representar en base de una estructura, ¿verdad? Escoger una estructura en sí y poderla repetir para formar otra estructura más compleja como esta, ¿ya? Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna consulta. ¿Consulta? ¿Aló? Hola. ¿Tienen alguna consulta del video que les expliqué? ¿O no? Yo no. Profe, ¿Y la los verdad es que voy demás? a tener que leer bien todo. ¿Le No entendieron lo bien? yo no lo he visto, yo no lo he visto, la Yo verdad. no lo he visto de eso. Bueno, continuemos. Entonces, luego vienen las lecturas, habla de las capas lineales. Eh, Espérenme que está cargando, está un poquito como inestable el... Ok, las capas lineales, si ustedes se fijan, son
este es un ejemplo básico, ¿ya? Ustedes tienen que innovar de acuerdo al concepto. O sea, yo utilizo el concepto, pero la forma puede variar en otras cosas, ¿ya? Puede ser que sea un hexágono, un octágono, y poder realizar varios octágonos repetidos. Hablábamos de módulo, ¿verdad? Esto es un módulo y luego la repetición de todo ello, más una aplicación de un, si ustedes se fijan aquí, hubo como una traslación, ¿verdad? Un cierto movimiento en el eje para crear esa figura así que se pudiera percibir que se moviera. De hecho, este tipo de diseño lo utilizan bastante para cosas decorativas, también los utilizan para diseños de, ¿cómo es que se llaman estas? Las lámparas, también hay un sinnúmero de formas que los utilizan para este tipo de También los utilizan para... Ay, ¿cómo se algo. llama? Luego dice de variaciones y posibilidades. Aquí esto tiene que ver también con cómo ustedes van a representar las uniones, ¿verdad? Esto va dependiendo también cuál es el acabado que le quieran dar al diseño de su pequeña maqueta. Y la parte donde dice varías directas encima de otras, la parte de construcción de las capas, puede ser que varíen las capas, no puede ser que sean todas iguales, sino también que hay una variación. Pero donde yo hablo de variación, hay una que pueda ser más grande que otra, pero entonces van a dividir un diseño de varilla con otro que sea un poco más grande. De ahí no van a pasar. O sea, el tamaño de esa va a predominar siempre en lo que sea la varilla más pequeña, como por ejemplo en este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos aquí. Aquí hay dos tipos, dos tamaños de varilla. Y luego las intercalaron para crear ese efecto así. ¿Ya? Entonces, esa parte ustedes pues tienen que leerla bien, los ejemplos gráficos que salen aquí pues son bastante específicos para que ustedes pues puedan analizar y ponerlos en práctica. Luego de eso está un video, si ustedes pues se fijan, es súper cortito y sale cómo se trabaja a partir Palito. de esos palitos hay unos palitos de ese tipo que vienen bastante lisos. De hecho, yo les recomiendo que si van a utilizar esos palillos, agarren una lija de agua y le pasen previamente al palito pues la lija de agua para que Adelante. no queden Mira, mira, la lija. lo que son residuos pues y se mire más fino el trabajo. Igual ustedes si se fijan, pues la persona que lo está haciendo utiliza poco pegamento, ¿verdad? El hecho de utilizar poco pegamento no significa que se va a mal pegar. Tienen que hacer un cálculo así para que ustedes no entren a eso de que después se mira sucio el trabajo porque hay demasiado pegamento, ¿ya? Profe, Tan- ¿podemos pintarlo? Sí, pueden pintarlo. De hecho, sí, este tipo de trabajo, como si ustedes se fijan, tienen ciertos movimientos, siempre lo utilizan como para hacer movimientos, habría que hacer como una gradación de color, ¿ya? O si no, lo pintan todo en blanco, un solo tono, pero el efecto que se quiere dar con este tipo de trabajo es ese, pues, como el que hicieron en el plano seriado, ¿se acuerdan? Que era Sí. del color puro hasta el blanco, eso pueden utilizar. Pero tengan mucho cuidado en la parte de pegar la, pues, valga la redundancia, pegar el cuestioncito con la pega. La pega es bien delicado en eso, entonces, la pega blanca, ¿qué es la pega? La pega para madera, sí, la pega que venden en las ventas, que es blanca, solo pega papel con costo. Cuidado, van a pegar ese tipo de trabajo con esa pega porque no les va a pegar, tiene que ser o pega para madera o el mismo silicón las resuelve, no hay problema por eso. La silicona Puede, está... puede estar en una base o no tener base, ya. Por lo general, hay personas que lo hacen sin base, pero la base le permite también tener pues cierta solidez también, ¿ok? Entonces, luego de eso,
Ok. Entonces, luego de eso tenemos una pregunta rápida que tiene que ver también con el material que hemos aquí utilizado, ¿verdad? Que previamente leímos, analizamos y digerimos, porque no solo es leer, también es digerir. Luego de que ustedes lean toda esta información y visualicen los videos, van a quedar más claro de lo que se está hablando, ¿verdad? Luego de eso venimos a los que son las líneas enlazadas, que de hecho es una parte muy bonita de lo que es la tridimensión de la forma, porque ya trabajamos con lo que sería, por ejemplo, trabajar no solo con papel o cartón, sino que aquí podemos trabajar con hilos, pero no son cualquier hilo, pueden ser los hilos para tejer o los hilos que se utilizan para el diseño de pulseritas, que son, ¿cómo es que se llama ese material para los hilos de pulsera? No me acuerdo ahorita. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Madeja? No. Yo creo que es madeja, pero también hay otro. Bueno, hay un hilo como acerado. Hay varios tipos de hilos. Ya pueden hacerlos con cualquiera de esos tipos de hilos. Los crochet, Así se llaman. creo. ¿Están seguros? Voy a buscar, a ver. Creo que sí. De hecho, hay varios tipos. Lo único que ese que es para tejer, que se teje la ropa, la ropita de los niños chiquitos, utilizan bastante eso, o las toallitas esas. La lana. La lana, sí, tiende a sacar mucha pelusa y se mira muy poco estético. Mientras que hay otra lana que viene más limpia, no viene con con esos pelitos que trae muy comunes. Sino ¿No que, es el si obi no, entonces? la La cual, sí, es mejor la que utilizan para hacer las pulseras, porque también da más estabilidad. La lana tiende a aflojarse por sus mismas condiciones, ¿verdad? Como es un material que se utiliza para vestir, entonces es un material suave, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya en esta parte de aquí, miramos un poquito, alguien me mandó un mensaje, dice que se llama, correcto, Nereida, se llama nylon. Ve, esta chavala, sí me gusta. El nylon, correcto, hay varios tipos de nylon, hay unos nylon que creo que eso se vende por puntos, no sé muy bien sobre eso, pero hay diferentes grosores. Entonces, eso les puede servir también para realizar este tipo de ejercicio. Siempre tienen que tener en cuenta tomar medidas, ¿verdad? Tomar las medidas para poder realizar buenos diseños. En esta parte de lo que son las líneas enlazadas sobre un plano, pues tiene que ver mucho poder tomar medidas precisas para poder crear esos efectos que se entrelacen las líneas, ¿ya? Entonces, tienen que ver el video y leer la lectura para que ustedes puedan comprender cómo van a organizar el espacio de un determinado cuerpo, o por ejemplo, los mismos que estábamos viendo anteriormente, desde una estructura lineal, poderla utilizar para realizar este ejercicio. Bien se puede realizar, porque lo que queremos lograr es ese efecto de que las líneas se entrecruzan entre sí y hacen este efecto, así es. Entonces, luego de aquí venimos un poquito más para acá. ¿Por dónde termina esta página? Chocho, bastante. Ok. Entonces, aquí habla de un ejemplo bien básico que es a partir de un cubo, ¿verdad? Entonces, delimita primeramente, ¿verdad? Lo que serían los vértices. Habla del vértice A, B, C. Y que cada vértice está dividido y está dividido de los mismos tamaños cada uno de esos puntos, porque era lo que vuelvo y les repito, radica en que tengan los tamaños homogéneos y así ustedes puedan poder ir como, no es tejiendo, pero sí es poder colocar los hilos de manera uniforme, ya con medidas precisas.
Por ejemplo, si yo en este vértice le voy a dar medio centímetro o 1 centímetro, todo esto se va a repetir. Previamente tengo que haber medido todo el vértice, ¿verdad? Para poder crear ese efecto así uniforme. Dice que me quedan 10 minutos. Ok. Entonces, esto puede variar porque van a haber líneas dos tipos de líneas. Las líneas que se entrecruzan y otras líneas que no se entrecruzan. Pero entre las que no se entrecruzan, puede crear el efecto de poder percibir todas las líneas que conforman esa pequeña estructura. Más para acá tenemos, de hecho, este tipo de trabajo lo hacen bastante de forma decorativa porque es muy estético visualmente y es interesante poder descifrar cómo hicieron esa forma para poder lograr esa figura, ¿ya? Entonces, en los ejemplos, si ustedes se fijan, son ejemplos bien básicos. Aquí hay dos tipos de marcos, los cuales comenzaron a poner en ciertas dimensiones o en cierto espacio, ¿verdad? Un espacio uniforme, cada uno de estos clavos, y luego comienzan a entrelazarse con los otros del otro marco. Todos estos son efectos que ustedes pueden lograr si comienzan a imaginarse cómo podrían unir, por ejemplo, dos formas o dentro de una misma forma, ¿ya? También se puede lograr, miren este efecto, estos son palitos de brocheta, ¿ya? Lo único que aquí pues tienden a ser un poco más frágiles porque puede ser que tengamos problemas a la hora de poder crear esa agudeza que hay entre las líneas, ¿ya? Entonces, más para acá, aquí están. De hecho, en geometría descriptiva hay unos ejercicios que se realizan para lograr este tipo de, de ejercicio, ¿verdad? Y prácticamente es lo que se viene haciendo en este ejemplo. En internet hay varios ejemplos en cuanto a formas, ¿verdad? Formas bastante figurativas, orgánicas, geométricas, que pueden lograr estos efectos. Y les doy el ejemplo cómo tienen que ir entrelazando cada línea para que se intersecten. ¿Ok? Entonces, luego aquí, bueno, aquí termina el ejemplo. Un video tutorial que habla cómo se hace con líneas, utilizan, ¿cómo es que se llama esto? Hulitos, de esos hulitos que se ponen para hacer las trencitas. Entonces ahí él explica cómo se pueden utilizar y unir para realizar eso, ¿verdad? Luego de eso está también otro ejemplo, como básicamente primero hizo una plantilla en la cual comenzó a dividir cuál sería el tamaño, ¿verdad? Del trabajo que va a realizar con las líneas entrelazadas. Y luego, miren, comienza a dividirlo. Todos iguales. El efecto se logra al unir cada una de las líneas. Quiero llegar, ok. De hecho, es bastante interesante y yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar hacer ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Ya vieron, de este lado se interlazan con este vértice y así sucesivamente. Después este con este. Y utilizar colores para que se mire un poquito más llamativo. Entonces comienza de aquí
hace el nudo y luego va subiendo hacia el otro vértice. El efecto que tiene que lograr son estas líneas, ¿verdad? Que se entrelazan. Por eso el tema, valga la redundancia, es líneas entrelazadas. Si ustedes pusieron aquí bien las medidas, les tiene que dar a la hora de hacer el entrelazado, ¿ya? Para que el efecto se mire uniforme. Y por último, la tarea consiste en realizar una pequeña maqueta no mayor de 30 centímetros. Volvemos a, recuerden que tomar fotografías del proceso, con eso ustedes constatan que hicieron todo el proceso y no me realizaron trampa, ¿verdad? No me descargaron una imagen y la pusieron, ¿verdad? Entonces por eso se toma las fotografías del proceso en el cual el chico va pegando, va uniendo, va pintando y al final el producto final, ¿ya? Siempre recuerden ese proceso, ¿ok? Entonces, luego de eso, ¿verdad? Hablamos que sí pueden utilizar pintura, tengan cuidado a la hora de unir, ¿verdad? Las formas geométricas, base de sus marcos, ok. Todo esto va orientado a lo que es lo primerito que les expliqué, ya que tiene que ver con las estructuras lineales, que tiene que ver con hacer un marco, repetirlo y aplicarle ya sea dirección, posición, ya movimiento. Ahora, lo puedo dejar libre al que quiera también realizar el de las líneas enlazadas, el que quiera hacerlo, si no perfectamente solo pueden hacer esto. Pueden escoger cualquiera de los dos, igual se los voy a valorar. Porque este también es bastante bonito y se van a divertir a la hora de hacerlo. Entonces, es una opción que les doy, pues ya. Y con este trabajo terminaríamos de acumular lo último para el tercer parcial. Ok. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. Profe, entonces podemos utilizar uno de cualquiera de esos que nos ha mostrado para realizárselo. Sí, puede ser capas lineales o estructuras lineales. No necesariamente tienen que ser con palitos, profe. No, por eso les digo, puede ser que Todos utilicen los que el de... salen ahí, cualquiera. Es que no es de esto, estos ejemplos No, no. sí. O Es... sea, el estilo, pues. Ajá, correcto. Cualquiera de ambos. Correcto. Ok. Ya. Y los demás, igual si tienen alguna consulta, pues en el transcurso de la semana me pueden escribir. Ok. No he visto avances, no sé si me lo van a enviar por inbox o algo por el estilo. Quieren que hagamos una sincrónica y así ver qué es lo que van haciendo. O bien, pues cada quien me lo envía cómo van a ir, qué solo les son sus ideas. Recuerden que el próximo martes sería la entrega de su examen. Igual vamos a tener una sesión para compartir con sus compañeros cuál fue el trabajo que hicieron, ¿verdad? Para una forma de retroalimentarnos y que pueda estar culminado pues el cuatrimestre, ¿ok? ¿Están claros entonces? Profe, la próxima semana ya el examen. Correcto. O sea, la próxima semana empezamos el examen o hay que entregar el examen ya. Entregar. Ya la próxima semana se Profe, entrega. una duda. Dios mío, santo. Ujú. Ahora voy a tener que empezar ¿Será desde ahora. que podemos utilizar colores dorados o plateados? Sí, pero de hecho, o sea, si van a utilizar un dorado y tienen una base, tienen que utilizar una base negra y viceversa. Si es dorado, una base negra para que realce más el dorado. Se me va a desconectar la sincrónica. Yo creo que vamos a terminar hasta ahí. Cualquier consulta, pues me la hacen, no hay ningún problema, ¿ok? Se cuidan. Nos vemos. Buenas tardes. Igual. Adiós. Bye.